Bienvenidos a Curiosamente. La salud comienza mucho antes de una consulta médica. Empieza en cómo pensamos, aprendemos, nos vinculamos, descansamos y cómo cuidamos nuestro cerebro cada día. Con especialistas, investigaciones y herramientas prácticas, transformaremos el conocimiento en ideas útiles para vivir, aprender y cuidar nuestra salud. Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro, también entendemos mejor nuestra vida. En cada encuentro acercaremos la evidencia científica de la vida cotidiana para comprender mejor nuestro cuerpo, mente y emociones, con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Muchas gracias, Iliana Zunino, que nos acompaña con esa voz encantadora en este programa muy especial y a tomar en cuenta esa materia que tanto complica a muchísimos y a otros que les gusta tanto como es la matemática. Sobre eso vamos a estar desarrollando el programa el día de hoy, ¿no, Mari? Así es. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿De qué se trata? A ver, ¿cuál es la pregunta? Así está una pregunta que me olvidé de preguntarte, Ile, estamos en vivo. Contame cuál es la pregunta del día de hoy, que ya me olvidaba. Pao, hoy nos preguntamos qué hace que algunas personas se enfrenten a un desafío y otras se rindan antes de empezar. Tal cual. ¿Cuántas veces sucede, Mari, que mucha gente o a los chicos o hasta a un adulto le decís, tenés que hacer tal cosa y enseguida agarra y dice, dale, lo hago, olvídate, y hay otros que ya te dicen directamente, no puedo. Ni siquiera lo intentó ni lo pensó y ya te dice no puedo. ¿Qué sucede con eso? Y bueno, uno podría pensar que es porque son más inteligentes o menos inteligentes, pero en realidad no va por ahí, porque hay personas muy inteligentes que aún así no se animan o tienen esa postura del no puedo, mejor no me animo. Hay varios motivos, ¿sí? Uno tiene que ver un poco con los tipos de personalidad, el acompañamiento que tuvo durante su vida en relación a la toma de decisiones y a la iniciativa. ¿Viste? Los padres son modelos un poco de los chicos y uno va mirando qué hacen tus padres, vas entendiendo cómo es la lógica y tiene que ver con la capacidad de la resolución de problemas. Es decir, que partamos de la base que no tiene que ver con la inteligencia. No, porque hay personas que quizás no tienen un nivel muy alto intelectual y sin embargo son predispuestos. Claro, se motivan, tienen predisposición y además eso que dijiste, yo no puedo. ¿Qué palabra? Yo te lo cambio, te lo propongo, en vez de decir yo no puedo, porque podría pasar que algo que vos me proponés, yo te digo, no, esto no puedo ahora, pero puedo decir todavía no puedo. Y ya es otra forma de encarar la situación, un poco más flexible. Claro, es decir, cómo preparamos a nuestro cerebro. Exactamente, si vos preparás a tu cerebro con esta posibilidad y la motivación de entender que tenés una oportunidad y que para poder lograrlo tenés que, obviamente, esforzarte, recorrer un camino, quizás tenés que hacer un cambio, un cambio de decisión, ir para otro lado, el no puedo puede cambiar por él, todavía no puedo, y más adelante sí. Eso tiene que ver con un tipo de mentalidad. Bien. ¿Sí? Bien. Me hacías acordar a mi mamá que ella siempre me decía chiquita, vos podés. Yo soy una locomotora, de hecho, gracias a la iniciativa de Mariela que me dijo, vamos a hacer un programa de neurociencia, de educación y salud, vine y golpeé la puerta del canal de la ciudad que gentilmente nos abrió las puertas y acá estamos. Sí. Y en un momento de la vida me dijo, pará, vos podés, pero si querés, podés no poder, decir como diciendo, claro, ya aprendiste como demasiado rápido. Exactamente. Bueno, pero eso también, obviamente, tiene que haber un equilibrio, porque si yo te digo, hoy quiero subirme a una montaña, escalar una montaña, no tengo preparación física, o quiero, o sea, a nivel deportivo, por ejemplo, o a nivel, incluso desafíos que quizás laborales y demás, también hay que trabajar el equilibrio y eso también se lo tenemos que mostrar a nuestros hijos en relación a decirles, todo tiene un proceso. Tenemos que trabajar sobre los procesos. Lo que pasa que hoy tenemos un desafío también con chicos que están viviendo mucho el hoy y la inmediatez. Entonces, en eso es donde nosotros tenemos que darles esas herramientas para entender que puede pasar que una decisión que tomen o un objetivo, una meta. Sí, obvio. Esas metas tienen pasos, procesos que nosotros los podemos acompañar y tienen que tener la paciencia para desarrollarlo. ¿Y cuál sería el consejo para dejar de este ratito juntas, antes de ir a nuestra entrevistada de hoy? Bueno, no, en realidad es cuando tengo un objetivo, una meta o un deseo de hacer algo, antes de esto no puedo, porque además hay una forma que el cerebro suele hacer que es resistencia al cambio. Bien. Todo lo nuevo me produce un poco como de nervios y de desequilibrio, entonces primero digo que no porque me quiero quedar en la situación de protección. Bien. Entonces, tengo que trabajar
sobre una planificación. Esa planificación va a tener pasos, tiempos, diseño de ese tiempo, y ahí voy a poder entender que, bueno, todavía no puedo, pero voy a poder. Tal cual. Es decir, si uno planifica, se organiza y sabe que puede. Siempre. Podría pasar, o va a tener que pensar qué recursos va a necesitar para Tal llegar. cual, Pero cual. si Y le da tú decís, seguridad. "Lo quiero ya", a veces la frustración hace que te quedes en el no puedo o no sirvo para esto. Y en cambio, si te das el tiempo para pensarlo, diseñarlo, buscar las ideas y las estrategias o la ayuda, tal vez puedas irte en el todavía no puedo. Vos hablaste de planificar y todo tiene que ver con los números, la vida tiene que ver con los números. Y lo vamos a entender en un ratito nada más cuando presentemos a nuestra invitada. Pero antes de llegar con Paula, vamos a presentarla a Vero Segreto, que hablando de números, siempre que nos mete de lleno en la salud, en esta oportunidad nos va a hablar de otros números muy importantes. Si estaría Lita de la saliera ese nombre, estaría atenta a eso porque va a hablar del peso y la balanza que necesitamos para que la receta salga perfecta. Curiosamente aparezco una vez más para hablar sobre este poder que le damos muchas veces a la balanza. La balanza que nos pesa el cuerpo completo, que necesitamos saber esa composición, por qué nos está pesando. Yo puedo entender que una casa la veo hermosa, la veo grande, pero quiero saber de qué está hecha esa casa, de ladrillos, de chapa, de material, de madera. Bueno, con el cuerpo y la balanza ocurre lo mismo. No le des todo el poder. Lo que vale y lo que importa es el proceso. Y es cómo cambia tu cabeza, cómo hace esos cambios de conducta, ese cambio de hábito. Eso es lo que te va a dar como consecuencia un peso saludable. Estar delgado no es sinónimo de salud. Uno puede estar en un peso saludable y poder mantenerlo en el tiempo, pero eso es la consecuencia de haber cambiado tus hábitos, tus conductas. Así que no le demos ese poder a la balanza, que si comemos un plato de ravioles al lunes no me quiero pesar o me peso todos los días, esa obsesión de si tomo un vaso de agua, si yo me tomo este vaso de agua y me subo a la balanza voy a pesar 500 gramos más, y estamos ahí midiendo esas cosas que no tienen sentido. Medite con la ropa, que es la mejor manera, es cómo vos te sientas, un talle menos, cómo te queda, cómo te sentís. Y lo más importante, hace foco, pone lupa, ilumina tus hábitos, tu día a día, ese granito, esos pequeños, grandes cambios que te van a llevar a lograr tu objetivo y a estar en un peso cómodo, saludable, real y sostenible. Así que para que lo tengas en mente. No, Vero me hablaba de otro peso y de otra balanza, ¿no? Claro, del peso corporal cuando nos obsesionamos, bueno, con el número de la balanza. Pero hablando de números... Ya la vamos a tener próximamente, a Vero, en alguno de nuestros programas, y le vamos a preguntar, ¿vale la pena tener una balanza en casa o no? ¿O esperar ir a la farmacia? O sea, en la farmacia siguen habiendo balanza, no sé. Ay, yo ni loca me peso la balanza. Nunca me peso, por las dudas. De vergüenza. Tal cual. Pero bueno, uno tiene que tratar de evitar la obsesión, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí, Ile, por favor, presenta cómo merece la invitada del día de hoy. En Curiosamente recibimos la visita de Paula Podestá, profesora de matemática, licenciada en educación, especialista y magíster en políticas educativas. Actualmente se desempeña como coordinadora de matemática del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, como coordinadora general del área de matemática en la Goethe-Schule de Buenos Aires. Y es autora de la colección Recorridos de Cálculo, una propuesta destinada a fortalecer la construcción progresiva del pensamiento matemático en la escuela primaria. Y ahí empezamos a desmitificar. Exacto, gracias. Una frase tan conocida por todos y que no sabemos si es cierta o no. ¿Nacemos para las matemáticas o no nacemos para las matemáticas? Esa es la gran pregunta, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Bien. Es una gran pregunta y creo que hay toda una construcción social alrededor. No podemos decir que alguien nació o no para la matemática como si la matemática fuera algo genético. En realidad la matemática es algo que se puede aprender y todos tenemos el potencial para poder aprender. Así que cuando alguien dice, no soy de las matemáticas, elegí una carrera que no tuviera matemática, todo eso en realidad es falso. Tiene que ver quizás o remite quizás a una experiencia de aprendizaje más que a una posibilidad innata. En realidad todos los seres humanos podemos aprender matemática. Claro. Tenemos todo dado para poder hacerlo. Es como una creencia cultural que se generó como ese mito, ¿no? Yo nazco, soy capaz de hacer matemática porque según cómo me fue en la primaria y en la secundaria, en realidad después desarrollo y puedo elegir la carrera que quiera.
Tal cual, uno puede aprender cualquier ciencia y la matemática es una más. Uno no escucha, yo no nací para la historia. No. Es verdad, es No verdad. nací para la geografía, nadie dice cierto. algo así, pero Pasa con las la matemática tiene mala prensa. Es verdad. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se hace cuando encontrás un estudiante que dice eso? ¿Qué hacen desde la escuela? Vos que también trabajás en ese espacio. Sí, la verdad es que hay que trabajar desde todas las áreas y con los distintos actores, ¿no? No basta con que el profesor de matemática conquiste al alumno, no nos alcanza con eso. Nosotros necesitamos también trabajar con las familias, porque cuando un papá te dice, mira, yo fui malísimo para las matemáticas, así que vos vas a ir a particular desde el día 1, ya está, ya sentenciaste. Entonces yo siempre insisto en que tenemos que trabajar con la comunidad educativa, con las familias, todos podemos hacer matemática. Por eso están buenísimas esas instancias donde nos encontramos a hacer matemática fuera de la escuela, fuera del ámbito formal, ¿no? Es verdad. Y entonces hay un montón de juegos que todos hemos jugado de chicos y que tienen que ver con la matemática. Juegos de baraja, no sé, la es casita verdad. robada, la escoba, panito tal cual, también el juego de la oca, hay un montón de juegos, el ludo. Todos involucran cuestiones numéricas. Así que me parece que va también por ese lado. Tenemos que hacer como un movimiento social y dejar de decir, no nací para las matemáticas, yo no soy bueno, porque la verdad tiene que ver con el yo puedo que decías hace un ratito. Exacto. Yo puedo. Claro. Esas creencias limitantes que sin querer los padres meten y que fueron experiencia de ellos que no tienen por qué ser mi experiencia. Sí. Entonces a veces desde Crianza TV siempre tratamos que todos los profesionales indiquen esto, ¿no? De decir, espera, tu hijo es otro ser, Sí. va a tener tu experiencia y seguramente va a venir mejor que vos, ¿no? Porque nuestros hijos nos superan en un montón de cosas, ¿no? Y aprovechando esto y digamos, sacar un poco esto de las creencias limitantes que le metemos con respecto a las matemáticas, venía pensando que mi marido de casa hasta llevar los chicos al cole, les hacía hacer cuentas en el aire. Mira qué bueno. Ese es otro buen ejercicio y hoy son crack los dos en matemática. Pero ese juego que a veces, o cuando vas en la ruta y no hay tablet, o se te acabó la batería, porque bueno, todos usan aparatos Mejor que hagan electrónicos las para cuentas. entender. No, jueguen con esto, con aplicar matemáticas, con hacerles pensar desde ese lugar. Totalmente, totalmente. El cálculo mental lo que tiene de bueno es que uno puede decir, el cálculo mental por sí sola no es todo lo que hay en matemática, y ciertamente que no. Es como si dijéramos la matemática es la geometría, no es solo la geometría. claro. Pero lo que tiene de valioso el cálculo mental es que de manera solapada te hace poner en juego un montón de otras habilidades y otro montón de conocimientos que van más allá del resultado en sí mismo. Por eso el cálculo mental es tan interesante de trabajar en la escuela y es la base de los conocimientos como más complejos que vienen con posterioridad. Desde ese lugar, digo, alguien que es fluido en el cálculo es alguien que tiene un pensamiento flexible, que puede resolver problemas, que puede usar intuitivamente las propiedades del sistema de numeración, de las operaciones, y eso es mucho más que llegar a un resultado, ¿no? Va más ¿Y allá. desde qué edad se puede empezar a hacer cálculo mental? Y la verdad que desde el jardín de Desde el infantes. jardín de infantes, Quizás no vamos a perfecto. estar diciendo 2 más 2, ni le vamos a poner el vocabulario más específico de la simbología matemática, pero bueno, tengo 2 caramelos, encontré 3 más, ahora ¿cuántos tengo? Digo, y en lo Jugando, lúdico. claro. Sí, lo lúdico. Es fantástico. Lo lúdico está ahí Tengo todo. 3 caramelos en el bolsillo Es y el verdad. niño no lo está pudiendo ver, y tengo 2 en la mano, y ahora ¿cuántos tengo? Y ahí empiezan a aparecer como las primeras nociones matemáticas, muchas de las cuales son intuitivas, aparecen en la Sí, porque interacción en lo diaria. En lo cotidiano, cuando la mamá va al supermercado, eso está bueno ir mostrándoles que, aparte los chicos de hoy son... Rapidísimo. Rápidos. Yo me acuerdo una vez con mi hija más chiquita que fuimos a un lugar y me dijo, quiero que me compres algo, no sé qué me pedía. Y yo le digo, no tengo plata, le dije. Me dijo, compra plata con la tarjeta esa. Claro, son rápidos. Como que A los ellos números, enseguida saben cuáles son los medios de pago. Sí, totalmente. La matemática está rodeándonos. Aún en aquel que dice yo soy malo para las matemáticas, aún esa persona es una persona que está tomando decisiones fundamentadas y que está usando razonamientos matemáticos. No es que va por la vida azarosamente resolviendo como se le aparecen las cosas, ¿no? Es que justamente las matemáticas no son solo hacer cuentas, es lo que decía antes de presentarte a vos, ¿no? La vida está rodeada de números. Sí. Todo tiene que ver con números, una proyección de una idea, el cálculo del tiempo que necesitas. No sé, de hacer un deporte, calculás el tiempo para rendir, claro. es decir, todo el tiempo estamos haciendo matemática. Y la usás
para tomar decisiones, para tomar decisiones fundamentadas, no son azarosas, no es que hay porque me gusta. Uno toma decisiones continuamente y en realidad tiene que ver más, no solo con el contenido matemático en sí, sino con lo que te habilita el contenido matemático, que tiene que ver más con una forma de pensar, con una forma de percibir la realidad. Y entonces en tu recorrido profesional, que sos apasionada, Paula, por este tema, ¿qué es recorridos de cálculo? Que lo tenés ahí. Ay, los tengo acá, sí. Bueno, recorridos de cálculo nace en parte como una gran preocupación de ver cómo llegan los chicos a sexto grado, a quinto, llegan, digamos, con grandes dificultades en términos de lo que es la parte aritmética, que después se reflejan dificultades para resolver problemas de todo tipo, no solamente problemas de cálculo, sino problemas vinculados a la geometría, al espacio. Más así lo mostramos ahí está, un poquito mejor. Y sacarle el brillito un poquito más para adelante, como que le... Ahí está, para que no tenga brillito y lo podamos mostrar, ¿no? Okay. Y si querés mostrar el otro también, porque tenés dos en la mano, así le podemos... Es para cada grado, ¿no? Por niveles. Sí. Estos están armados para primer grado, segundo, en breve sale el de tercero. Lo que hacen estos libros es trabajar de manera sistemática y progresiva lo que son estrategias de cálculo, más allá del resultado. Lo que pasa es que como corolario después tenemos una persona que es fluida en el cálculo, pero en el camino fue construyendo formas de pensar, formas de asociar, formas de construir el sentido numérico. Y eso después derrama en habilidades superiores, en lo que es la resolución de problemas, en lo que es conocimientos más complejos que empiezan en el nivel secundario también. Claro. Es decir, que me da el ABC para yo vivir desde la matemática y no desde solamente hacer una cuenta. Tal cual. Porque en realidad si con hacer una cuenta te referís al algoritmo, ¿no? A la cuenta parada. Ya lo hacen las máquinas. Eso ya lo hacen las máquinas. Claro. ¿Qué necesita el ciudadano de hoy en realidad? Poder estimar tentativamente cuál es el resultado y quizás no necesita que sea preciso ese resultado. Una estimación, esto y esto aproximadamente tanto, ¿no? Y después, bueno, cuando sean cálculos muy específicos, muy extensos, muy difíciles, y vamos a ir a la calculadora. Claro, exactamente. ¿No? Y que, bueno, en realidad hay una herramienta que tenemos en nuestro cuerpo que es muy importante a la hora de comenzar a aprender matemática, que son los dedos. Sí. ¿Cómo es el conteo con los dedos? Yo estaba pensando Paula, en la calculadora. No, yo estoy pensando en las manos. ¿Qué día hablábamos? Hoy hablábamos con Paula, le digo, yo sigo contando con los dedos. En la primera etapa, ¿por qué es tan importante que los chicos aprendan a usar el conteo con sus manos? ¿Por qué? ¿Qué le podés explicar a las familias? Y bueno, y los docentes, que también está bueno que lo utilicen, y ese material concreto que es tan importante para apoyar esta primera etapa. Tal cual, cuando nosotros empezamos a construir la numeración, los chicos tienen como algunas cuestiones que son como muy cercanas a ellos, desde ¿cuántos años tenés? Claro. Y empiezan a decir 1, 2, ¿no? Bueno, y esas son como las primeras construcciones y que tienen que ver con algo como muy cercano, que es el propio cuerpo. Claro. De hecho, la humanidad construye las primeras nociones numéricas a partir de los elementos del cuerpo, ¿no? De los brazos, de las orejas, los dedos, los pies, ¿no? Son las primeras construcciones numéricas. Y lo mismo debería ocurrir con los niños, ¿no? Para ellos los dedos de la mano son, digamos, como algo muy cercano y entonces, y además muy visible. Digo, un primer acercamiento al número, vamos a tener un niño que va a decir, los va a contar, 1, 2, 3. Va a llegar un momento que el niño automáticamente tiene que decir, hay 5. No, ahí ya lo incorpora. Claro, son 5. Claro, porque visualmente es lo que llamamos subitización, ¿no? Pero, y es un paso un poquito más elevado que tener que contar. ¿No? Es como un progreso, ¿no? Como que lo hacen. Por eso está buenísimo que desde la casa también se apoye. Y después hay otros materiales que vos usas mucho. ¿Cómo son esos materiales? Sí. Las barritas, Claro. Usamos 2 materiales por sobre todo, que nos parece que es como el paso que sigue a los dedos. ¿No? Y que tiene, unos los llamamos los marcos de 10, que son unas cuadrículas, 2 filas con 5 columnas, es decir, que entran 10 fichitas. Y entonces eso nos permite construir el sentido numérico hasta el 10, claro. Con otra configuración. En el jardín de infantes, si por ahí se acuerdan de sus chicos en el jardín, los chicos trabajaban mucho con el dado, entonces llegaban hasta el 6. Claro. Bueno, estos marcos te permiten llegar hasta
hasta el 10 y si pones 2 marcos, te permiten llegar al 20. Perfecto. Claro. Y entonces, una vez que vos comprendés cómo funcionan, vos mirás el marco y decís, hay 15. Hay 15, claro. Y no estás contando hasta el 15, porque vos sabés que cada fila tiene Ya 5. tiene. Está buenísimo. Sí. Y el otro material que utilizamos mucho en la primaria es el material de Dienes, o también se conoce como el base 10, Base 10. ¿sí? Que podríamos haberlo traído, Sí, pero después bueno. por ahí lo podemos mostrar. Sí, que son cubitos, barritas de 10 y un cubo que tiene 1000, ¿no? Y la placa que tiene 100, y eso nos permite trabajar distintas formas de agrupar los números. Entonces yo veo que 10 cubitos chiquititos me hacen una barrita que son 10 y ahí construyo el sentido de decena. 10 barritas van a ser la placa de 100, y ese tipo de construcción y de comprensión de nuestro sistema de numeración con una manera bien táctil, concreta, que nos permite jugar incluso, después nos facilita también el aprendizaje del cálculo. Claro. Ahora, ¿el cerebro nace bueno para las matemáticas? Totalmente. ¿Ah, sí? ¿O lo tenía Sí. que entrenar, Teodoro? Totalmente, nace con Nace, potencial, claro. nace con potencial. Lo que pasa es que requiere de un buen proceso de aprendizaje. Exacto. Claro que no todos vamos a aprender la misma matemática, ni con el mismo grado de profundidad, ni en el mismo tiempo, ni con los mismos recursos. Eso no, claro. somos todos distintos. Bien. Pero todos tenemos la posibilidad de aprender matemáticas. Eso que decís que es súper importante. Todos tenemos la posibilidad, y lo que dijiste es según cómo te acerques a esa matemática. O sea que es clave qué metodología se usa para que haya éxito en el aprendizaje. Sí, tal cual, es clave. Yo siempre digo, cuando me encuentro con docentes, les pregunto, ¿a ustedes les gusta jugar? Me dicen, sí, le digo, a mí me gusta jugar solo cuando gano. Ah, Le digo, solo cuando gano. Y la matemática es lo mismo, la Claro. matemática te va a gustar. Cuando te salga, si no te Es sale, verdad, no es te va a verdad. Te gustar. gusta. Entonces uno como docente tiene que ser estratégico, ¿no? No te voy a poner primero el ejercicio más difícil, te voy a poner uno El que más te sale fácil mejor. y te voy conquistando, te conquisto hasta que llegamos al difícil. Digo, uno tiene que saber vender la matemática genial. también. Claro, porque siempre tenemos la cara de la U y la matemática Tal cual. viene como la Como mala algo de la malo. película. Es tal cual. Claro, no tiene buena prensa No, la no tiene buena matemática. prensa, exacto. Pau, no quiero que nos vayamos sin antes hacerte la pregunta que seguramente es papás que estamos del otro lado, que por ahí los chicos no van a la misma escuela donde estás vos, estos libros se pueden adquirir, yo los puedo llevar para mis hijos, o solamente se da dentro de una escuela. No, estos libros están a la venta en mi Bien. tienda online. Es ideal para trabajar en primero, segundo, tercer grado de cualquier escuela que los quiera encargar, pero también Bien. es interesante, el otro día un papá me escribió, me dice, Paula, yo necesito el de primero porque veo que mi hija, que está en segundo, necesita reforzar. Entonces se llevó solo el de primero para su hija que estaba en segundo. Bien. Y sabés que muchas psicopedagogas también me los están pidiendo queremos para traer ahorita, trabajar en gabinete. Claro, Entonces, para rehabilitación, está sí. buenísimo. Es decir, que para el docente también es un apoyo muy grande. Sí, este Los libro libros. tiene además todas las orientaciones para el Claro. docente, Perfecto. donde se le explica puntualmente desde una perspectiva matemática y una perspectiva también didáctica qué hacer en cada situación. Ah, genial. Sí, es un complemento del libro que ya está Que en ya la En la escuela. escuela. Es un complemento. Ese refuerzo para evitar esto Sí. que hablábamos de la creencia limitante, yo fui malo en matemática y tenés miedo que tu hijo lo sea, llévale este libro, no le digas nada, no le creas eso, porque va a ser muy bueno y va a ser mejor que vos. Sí, sí. Tampoco Muchas decirle genio, porque también a veces los padres cometemos el error de decirle, sos el genio. Todo tiene que ir A su en su justa medida. Exactamente. Sí, por ahí tiene que ver con cuál es el desafío que uno le plantea, ¿no? Obvio. Entonces uno conociendo al niño como papá tampoco le va a proponer algo que él Que no va a poder hacer. Tal cual. Ay, Paula, muchas gracias. No, gracias por la invitación, fue un placer compartir con ustedes. Esto ha sido un buen Igualmente. 2x4. Exacto. Tenía que terminar así. Nos vamos a los anunciantes que nos acompañan para hacer posible este programa aquí en el canal de la ciudad. En la escuela parece que todos empiezan con las mismas oportunidades, pero en el aprendizaje no todos empiezan desde el mismo punto. Mientras algunos niños y niñas terminan rápido, otros siguen intentando entender. La diferencia muchas veces empieza aquí, en su forma de leer. La lectura no es una asignatura, es la base de todas. Con Glyphing, el 98% de los estudiantes mejoran su lectura, entrenando solo 15 minutos 3-4 días por semana. Descubrí cómo aplicarlo en tu escuela.
No es magia, es neurociencia. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Volvemos con Curiosamente en nuestra sección Herramientas Curiosamente. Y qué mejor que dejar una enseñanza, ¿no? Para el cierre del día de hoy. ¿No, Mari? Exactamente, aprendimos un montón de cosas de matemática, así que yo puedo aprender matemática y puedo también tener una mentalidad de crecimiento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mentalidad? Puede ser de crecimiento o mentalidad fija. Ajá. Es esta mentalidad, como te contaba antes, que es resistente, que le da miedo, que se queda en lo que en lo seguro, que no se anima a saltar. Y bueno, viste que hablamos siempre en este programa de salud cerebral y de salud a futuro, de programar la salud a futuro. Qué bueno que puedas pensar de esta manera, donde tengas una mentalidad de crecimiento y que te animes a hacer cosas nuevas, por ejemplo. Tal cual. Aprender otro idioma, hacer algo que tengas ganas de hacer y nunca pudiste y ahora podés, tener proyectos, que eso es como la meta de la vida de todas las personas, que podamos tener proyectos y podamos crecer profesionalmente y también socialmente, porque los proyectos te dan vida, te dan vitalidad, te dan ganas de seguir estando todos los días en la vida cotidiana. Ayuda mucho salir de tu estado de confort y eso ayuda mucho más también. Sí, claro, ¿no? porque estimula conexiones nuevas sinápticas y eso previene el envejecimiento anticipado. Prematuro. Ay, entonces empecemos a hacer cosas distintas. Bueno, Paula, muchas gracias nuevamente. Gracias a Gracias, Paula. Nos despedimos, Sile, no sin antes recordar nuestras redes para que sigan en contacto con nosotros y nos sugieran también qué les gustaría ver o aprender en nuestro programa. Así es, nuestro Instagram es @curiosamenteok.